Hola, buenos días. Vamos a comenzar el Morning Comment del miércoles 24 de octubre de 2018. Confirmadme, por favor, si me podéis escuchar. Todos los asistentes, por favor. David Patrici, Fernando Santamaría, Francisco, Javier Pinto, José Antonio. Confirmadme si me podéis escuchar, por favor. Perfecto. Pues vamos allá. Vamos a comenzar, como digo, con el Morning Comment del miércoles 24 de octubre de 2018. Yo soy Miguel Momovela, analista de XTB. Para hoy miércoles 24 de octubre de 2018, ¿qué tenemos en la mesa? Pues bueno, vamos a comenzar un poco con el análisis macro, ¿de acuerdo? Lo más importante que tenemos que tener en cuenta para la jornada de hoy. Tenemos algunos eventos de bastante importancia. Tenemos los datos del sector manufacturero, ¿de acuerdo? Vamos a conocer los datos de octubre. Veremos de unas cifras moderadas, ¿de acuerdo? En 55,6 puntos. Nos espera una gran caída en la valoración para este nuevo periodo. ¿De acuerdo? También tenemos datos de vivienda en Estados Unidos, que como sabéis, bueno, es uno de los principales catalizadores, ¿no? A nivel macroeconómico para, bueno, para todo lo que tiene que ver con la evolución de cruces de divisa que tengan que ver con el dólar estadounidense. Vamos a tener también el inventario de petróleo. Ahora, posteriormente, comentaremos un poco cómo está evolucionando el crudo, ¿de acuerdo? Tanto el Brent, en su caso, como el WTI, ¿de acuerdo? El West Texas. Y también vamos a tener en Canadá decisión de tasas de interés, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué sucede con las tasas de interés para este nuevo periodo. Estamos hablando de una posible subida de 0,25, ¿de acuerdo? Con respecto al periodo anterior. Vamos a ver eso cómo efectivamente puede afectar a pares de divisas que incluyan al dólar canadiense, ¿de acuerdo? Venimos de una semana relativamente moderada, ¿de acuerdo? La que hemos tenido datos macro de relativamente baja intensidad. Evidentemente, si hacemos focus en algunos de los más importantes, pues bueno, tendríamos el discurso del presidente del Banco de Inglaterra, ¿de acuerdo? De Carney, ha estado comentando, bueno, dando algunos tips relativos al Brexit, que es ahora mismo una de las cosas que más preocupan en Europa y que pueden afectar a la evolución de la libra esterlina, ¿de acuerdo? Como bien sabéis. Y por otra parte, bueno, lo que se espera para el resto de la semana son más datos macroeconómicos y comparecencias, ¿de acuerdo? Por parte del Banco Central Europeo. También tendremos movimiento en Europa, ¿de acuerdo? Vamos a tener algunos nuevos avisos con respecto al programa de compra de deudas, el QE, para este mes de octubre, que sucederá también con las tasas de depósito, ¿de acuerdo? Y también tendremos datos, evidentemente, en Estados Unidos referentes a empleo y, bueno, a bienes y servicios, ¿de acuerdo? Para el viernes no mucho más reseñable, quizá el PIB, ¿de acuerdo? Los datos de PIB en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Actualizados al tercer trimestre. Poco más que comentar de la sesión para hoy, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que hoy tenemos, por ejemplo, en el continente asiático, las bolsas abriendo a la baja, ¿de acuerdo? Todas las bolsas abriendo en caídas, en pérdidas, destacando sobre todo el índice de Hong Kong y el Nikkei, ¿de acuerdo? Interesante hacer un poco de focus en el índice japonés. Los inversores, bueno, están empezando a descontar, ¿de acuerdo? Pues los posibles efectos de la guerra comercial, de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y en este caso China, ¿de acuerdo? Como una de las principales potencias económicas mundiales. Ese efecto colateral se está notando en Japón, ¿de acuerdo? Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la evolución económica de Japón ha sido bastante positiva desde 2012, desde la entrada del ministro Shinzo Abe. ¿De acuerdo? Ha sido constante, ha sido ascendente, sobre todo en lo que respecta a datos del PIB, del mercado laboral, ¿de acuerdo? E infraestructuras. Con lo cual, efectivamente, se está empezando a descontar el posible efecto negativo de esta, bueno, como digo, esta tensión comercial que está habiendo entre Estados Unidos y China. Por lo tanto, el índice japonés, pues bueno, debería mostrar algunas correcciones al alza durante la sesión, ¿de acuerdo? En Europa vamos a ver un poco lo que sucede, ¿de acuerdo? Voy a hacer principal focus en el IBEX 35, ¿de acuerdo? Estamos viendo cómo se aproxima peligrosamente, bueno, a una barrera sita en torno a 8.573 puntos, un nivel que no había alcanzado desde 2016, ¿de acuerdo? En este escenario convulso en el que estamos viendo cómo la barrera
en los 9.000, ¿de acuerdo? Se ha convertido, ha pasado de ser una línea de soporte a ser una línea de resistencia, ¿de acuerdo? Que ahora mismo está haciendo que, bueno, pues que cunda quizá un poquito el pánico para los inversores de renta variable, ¿de acuerdo? Para todos los que están confiando en el selectivo español. Evidentemente, la valoración por fundamentales que se tiene o que XTB tiene bueno, de lo que viene siendo el total de activos del selectivo español es buena, ¿de acuerdo? Sin embargo, como digo, todos los efectos negativos que se están sucediendo en Europa, por una parte, las tensiones entre Italia y la Unión Europea, de acuerdo, esa pequeña disputa que se está sucediendo, que está teniendo lugar en estas sesiones anteriores, ha tenido malos resultados para Italia, lo cual, como veremos ahora, se ha evidenciado también en el índice europeo, de acuerdo, en el FTSE MIB, en el índice de Italia, en este caso. Por otra parte, también tenemos los datos de Brexit, ¿de acuerdo? Que veremos cómo se extrapolan ahora al índice inglés, ¿de acuerdo? Y sobre todo a algunos pares principales que involucren a la libra dólar, a la libra, perdón, como la libra dólar, la libra euro, ¿de acuerdo? U otros pares principales, ¿de acuerdo? Con respecto al IBEX 35, como iba diciendo, bueno, vemos algunos puntos clave que ha tenido en sesiones anteriores, como por ejemplo este en 9.427 o 9.272, ¿de acuerdo? En un escenario, todo se ha dicho, un poco más halagüeño, ¿de acuerdo? Estamos hablando de sesiones anteriores, de principios de octubre, ¿de acuerdo? Incluso antes, principios de este último trimestre, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahora, como decía, estamos viendo que esa barrera en 9.000, ¿de acuerdo? Esa barrera muy cerca de los 9.000 puntos, como podéis ver, es una barrera que ahora mismo el IBEX no está consiguiendo traspasar, ¿de acuerdo? Y, bueno, efectivamente tenemos que ver qué sucede en próximas sesiones. Si esta línea de resistencia en torno a los 9.000 puntos consigue volver a convertirse en una línea de soporte de aquí a final de año, ¿de acuerdo? Vamos un poco también con Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede en Estados Unidos. Aquí lo que tenemos en primer lugar en el S&P 500, ¿de acuerdo? El índice por excelencia en Estados Unidos, bueno, tenemos la primera línea quizá de soporte a la que nos cabría acogernos, ¿de acuerdo? En 2.705 puntos. Hemos visto aquí una gran caída, ¿de acuerdo? En las últimas sesiones. De todo esto, el catalizador principal, como vemos, es bueno, la tensión comercial entre Estados Unidos y prácticamente el resto del mundo. Antes mencionaba China, pero esto también incluye a Europa, principalmente a Alemania, como luego veremos cómo se traduce en el DAX, ¿de acuerdo? En el índice alemán. Y bueno, en este caso hemos visto una caída bastante potente, ¿de acuerdo? Unos cuantos pips de caída, como podéis ver, que bueno, efectivamente indican que el mercado ya está empezando a descontar esos efectos negativos. Veníamos de una estructura de mínimos crecientes, como podéis ver, ¿de acuerdo? En un índice que, como sabéis, es uno de los índices de referencia a nivel mundial y que, pues efectivamente, en el medio largo plazo es un índice confiable, un índice que da resultados, ¿de acuerdo? Los cambios de tendencia, por lo que veis, son bastante, en este caso, pues deducibles, ¿no? Con algunas medias móviles, ¿de acuerdo? Como tenemos aquí señalado, a 12, 26 sesiones, ¿de acuerdo? Podemos ver cómo efectivamente este índice ha sido consistente en el tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, ha presentado una estructura creciente en los últimos años. Como digo, en el escenario más positivo, evidentemente, tendríamos un freno, un soporte en 2.705 puntos. En un escenario o en escenarios un tanto más convulsos, al menos en el corto plazo, nos cabría cogernos a otras líneas de soporte un poquito más abajo, ¿de acuerdo? La primera de ellas en torno a 2.620, 2.623 puntos y la siguiente en torno a 2.585, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué sucede con Nasdaq, el índice tecnológico, otro índice de referencia, en el que efectivamente también hemos visto algunas caídas en las últimas sesiones. Aquí quizá un poquito menos pronunciadas, ¿de acuerdo? De lo que viéramos en el índice S&P 500, ¿de acuerdo? Pero con una tendencia un tanto similar. Nasdaq, el índice tecnológico, recordemos que venía de tocar máximos históricos en el año y ahora ha experimentado, como vemos, esa pequeña caída que nos empuja a la siguiente línea de soporte lógica en torno a los 7.000 puntos, un poquito por encima, 7.002 en este caso, ¿de acuerdo? No sé si todos me podéis oír bien, me indican que ahí puede haber algún pequeño problema de sonido. Bueno, parece que está solucionado. Perfecto.
Pues vamos a continuar. Tendríamos otra siguiente línea de soporte en 6.869 puntos, 6.870 puntos, ¿de acuerdo? Estos son los escenarios menos peligrosos, por así decirlo, que contemplamos para la evolución de Nasdaq. Un índice, como digo, movido por el impulso de compañías tan fuertes como Google, Apple, Amazon, de acuerdo, las tecnológicas más grandes, y en un entorno en el que la entrega o los reportes de resultados de empresas están teniendo, bueno, pues el efecto esperado sobre el índice. Al menos los últimos resultados que veíamos en el segundo o tercer trimestre efectivamente arrojaron resultados positivos, incluso para Google, ¿de acuerdo? Que estuvo, digamos, un poco perjudicado, al igual que Facebook, en su caso por los temas relativos a política de protección de datos que afectaron notablemente a sus resultados empresariales, y en el caso de Google, que presentó superávit, aún teniendo que hacer frente a una sustanciosa sanción por parte del regulador. ¿De acuerdo? Con lo cual, todos estos catalizadores para el Nasdaq, ¿de acuerdo?, están aportando su grano de arena, y esto podríamos verlo reflejado en unas posibles correcciones al alza que, como digo, se iniciarían en torno a la barrera de los 7.000 puntos. ¿De acuerdo? Vamos con el Dow Jones, ¿de acuerdo? Otro de los índices de referencia por excelencia en Estados Unidos. Aquí también observamos, como podéis ver, una línea relativamente moderada de mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Ahora mismo nos estamos enfrentando a niveles muy cerca de los 25.000 puntos, ¿de acuerdo? Ahora lo que tenemos es, bueno, como veis, una posible línea de soporte que está a punto de ser tocada en torno a 25.060, 25.065 puntos. ¿A qué más nos podríamos enfrentar en este índice? Pues como podéis ver, los puntos de caída están bastante dispersos, ¿de acuerdo? En un escenario bastante más complicado, podríamos enfrentarnos a caídas hasta llegar al límite, hasta llegar al nivel de 24.150, 24.155 puntos. Esto, evidentemente, se produciría, como digo, en un escenario más negativo, en el que los datos macroeconómicos que se esperan para el resto de la semana sean negativos, o sean de matiz negativo para el desempeño de Estados Unidos, el desempeño económico. Volvemos un poco a Europa. Teníamos pendiente analizar un poco la evolución del DAX, ¿de acuerdo?, del índice alemán. El índice que, bueno, como sabemos, efectivamente ha estado bastante castigado por el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y Alemania. Recordemos que Donald Trump quería imponer unos límites bastante agresivos, unos niveles bastante agresivos en lo que viene siendo las exportaciones comerciales, especialmente en lo que respecta al sector automovilístico, ¿de acuerdo?, que es, como sabéis, uno de los principales motores de la economía alemana, ¿de acuerdo? Constituye en torno a un 25%, una cuarta parte de la economía alemana, y eso se ha notado en su evolución, ¿de acuerdo? Aquí hemos establecido unas pequeñas líneas de Fibonacci, ¿de acuerdo?, para establecer, al menos hasta las sesiones de la semana pasada, unas relativas líneas de soporte y resistencia. Ahora mismo vemos que está fluctuando en torno a los 11.300 puntos, ¿de acuerdo? Después de ese pequeño gap, como podéis ver ahí, ese pequeño gap en alguna de las últimas aperturas, que ha sido bastante pronunciado, bastante reseñable. Recordemos que el DAX, como podéis ver aquí, viene de niveles bastante más altos. Viene de niveles, como podéis ver, de 12.500, 12.600, 12.700, ¿de acuerdo? Incluso, ya os digo, casi llegando a rozar e incluso a sobrepasar la barrera de los 13.000 puntos, ¿de acuerdo? Como ya hubiera hecho a mediados de año, en torno al mes de mayo, al mes de junio, tocó en dos ocasiones estos máximos, ¿de acuerdo? Estos máximos de 2018. Ahora está cotizando, como veis, en torno a 8.300 puntos, una situación de la cual, bueno, depende mucho la evolución, por una parte, de estas políticas comerciales, de una posible suavización, por así decirlo, de estas políticas comerciales, ¿de acuerdo? Y esto, evidentemente, es uno de los principales motivos por los cuales, uno de los principales motivos que van a motivar la evolución y los cambios, ¿de acuerdo?, en el índice alemán. Vamos a ir un poco con divisa, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos con el euro dólar? Aquí, como veis, también tenemos establecidas unas líneas de Fibonacci
para catalogar, ¿no? Cuáles son los posibles puntos de entrada o de salida, en su caso, para el par de divisas por excelencia, ¿de acuerdo? Bueno, como ya sabéis, relativamente hace poco, hemos roto esa barrera en la que estuvimos inmersos en los meses de verano, en esos meses con estacionalidad, en los que estuvimos en una barrera entre 1,15 y 1,17, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, vamos a marcarlo en el gráfico. Aquí tenemos un canal relativamente potente entre 1,15 y 1,17, en el que nos hemos estado moviendo, como digo, el trimestre veraniego, ¿de acuerdo? Un trimestre más estacional, con un nivel de trades bastante más bajo, ¿de acuerdo? Todo, sobre todo motivado por los comentarios del Banco Central Europeo en lo referente al QE, al programa de QE y a las subidas de tipos. Como bien sabéis, el Banco Central Europeo, a diferencia de lo que hiciera la Fed, se ha mantenido bastante más cauto y con unos tipos mucho más cerca de mantenerse fijos o con subidas muy pequeñas en contra de lo que de las motivaciones que ha tenido la Reserva Federal norteamericana. Este túnel, digamos, este canal entre 1,15 y 1,17 se rompió, como ya os digo, hace relativamente poco, ¿de acuerdo? Con algunos cambios en estas políticas del Banco Central Europeo que, como veis, hacia estos niveles, en esta parte del gráfico, pues bueno, significaron una caída y una ruptura de ese canal al que poco a poco se está retornando, ¿de acuerdo? Ahora estamos en niveles de 1,1428, 1,1430. Tenemos algunas líneas de resistencia, las siguientes líneas de resistencia lógicas que podrían encontrarse en torno a 1,16, 1,1615 y en un escenario bastante más halagüeño en torno a 1,17, ¿de acuerdo? 1,178, 1,1780 quizá, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo evoluciona este par de divisas en las próximas sesiones, evidentemente con los datos macroeconómicos de hoy. Recordemos, hoy principalmente afectan a Estados Unidos, datos de vivienda, datos de crudo, de acuerdo, que ahora veremos cómo afectan a las materias primas. Y, bueno, pues el índice manufacturero actualizado al mes de octubre, del que se esperan unos pequeños cambios a la baja. Esto, evidentemente, podrían ser algunos catalizadores a favor del euro y en contra del dólar si los datos siguen un poco las previsiones que tenemos aquí marcadas, ¿de acuerdo? Perfecto. No sé si me podéis escuchar bien. Me informan de que puede haber ahí algún pequeño problema. Perfecto. Veo que todos estáis conectados. Perfecto. Pues vamos a continuar. De acuerdo. Vamos a ver qué sucede con el Brent, ¿de acuerdo? Antes de nada, a título informativo, las expectativas para finales de año por parte de varias agencias de calificación de riesgos, ¿de acuerdo? Perdonadme. Eran, o apuntaban más bien hacia unos niveles, tanto para el Brent como para el WTI, muy cercanos a los $100 por barril. Estamos hablando de unos niveles que ni siquiera en los puntos máximos que hemos llegado a alcanzar en las últimas sesiones, en el caso del Brent, como veis, 86, 86.20, ¿de acuerdo? Ni siquiera en este escenario era algo fácil que se alcanzaran estos niveles, ¿de acuerdo? Sobre todo teniendo en cuenta cómo ha evolucionado en los últimos días, ¿de acuerdo? Como podéis ver, en últimas sesiones hemos caído desde ese nivel de 86.20 hasta lo que tenemos actualmente, que está muy cerca de los 76 puntos. Aquí nos marca 76.20, 76.22 o incluso 76.24, ¿de acuerdo? Con una pequeña corrección al alza, como veis aquí. Evidentemente, hoy será un buen día para tener un ojo puesto en estas dos materias primas. Ahora veremos lo que sucede con el WTI, que tiene una evolución similar. Pero es cierto que de las perspectivas que se lancen en ese comunicado de hoy, de acuerdo, en ese inventario de petróleo, evidentemente sabremos si esta corrección al alza se hace efectiva y volvemos a los puntos a los que estábamos llegando antes de esta, como veis, esta peligrosa caída desde los 80 puntos, ¿de acuerdo?, hasta 76,10, 76,20 en los que fluctuamos ahora, ¿de acuerdo? Es complicado que se vuelva a ver un escenario tan halagüeño como vemos aquí, como marcan los datos, en torno a la línea de los 86 puntos. Ya digo que es un escenario bastante optimista, sobre todo teniendo en cuenta los resultados de las últimas comparecencias por parte del organismo regulador en materia de crudo, ¿de acuerdo? Las interacciones entre la OPEP y algunos países como Irán
que están evidentemente teniendo su efecto, su reflejo en las materias primas, ya os digo, por excelencia, ¿no? Eso se puede ver claramente aquí, donde en un escenario más complicado para la evolución del crudo, como veis, estaríamos enfrentándonos a una barrera en 70,67, aproximadamente 70,60, perdón. Y en una siguiente línea de soporte, ya os digo, en un escenario convulso como el que tenemos ahora, o ya no convulso, sino negativo para la evolución de este activo, podríamos enfrentarnos a una siguiente línea de soporte, como veis, en 66,90 aproximadamente. Son, como digo, algunos de los niveles a los que nos hemos enfrentado en otros momentos del año. El primero de ellos, bueno, como veis aquí, es un nivel que ya enfrentamos en el pasado mes de agosto, ¿de acuerdo? Un mes, como digo, bastante lineal, bastante estacional. Y por otra parte, como veis aquí, un nivel bastante más bajo que alcanzamos a principios de abril, ¿de acuerdo? A principios del segundo trimestre, importante, ¿de acuerdo? Antes de empezar a observar toda esta estructura creciente, ¿de acuerdo? Con un pequeño canal lateral, ¿de acuerdo? Entre los meses de mayo y podríamos decir que julio, pero pues en una perspectiva medio a largo plazo, a todos los efectos creciente, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver algunos de los puntos más importantes a los que nos hemos enfrentado durante, ya os digo, el segundo trimestre, como podéis ver aquí. Vamos marcándolo en el gráfico, ¿de acuerdo? Aquí teníamos algunos de los máximos que se alcanzaron durante el segundo trimestre, que estaban muy cerca ya de los 80 puntos, ¿de acuerdo? Como podéis ver en ambos casos, ¿de acuerdo? Hasta efectivamente llegar a los niveles que aquí se marcan, que como podéis ver y como hemos comentado anteriormente, estaban en 86, que ha sido el máximo que se ha alcanzado, ¿de acuerdo? Desde principios de año. Tenemos una situación muy similar para el WTI, para el West Texas. ¿A qué niveles nos estamos enfrentando aquí? Actualmente veis que estamos en 66,49, ¿de acuerdo? Una pequeña corrección al alza, igual que viéramos en el Brent, ¿de acuerdo? Porque al final funcionan de manera muy similar. Líneas de soporte a las que nos podemos enfrentar. Evidentemente tenemos una bastante importante en 64,35, ¿de acuerdo? Basándonos en la evolución anterior, en las anteriores fluctuaciones de este activo. En un escenario más complicado, como digo, en el que las resoluciones por parte de la OPEP y los siguientes comunicados sean también adversos para la evolución de este activo, nos enfrentaríamos a otra línea de soporte en 61,94. Estaríamos muy cerca de la línea de los 60, que, bueno, efectivamente, a nivel psicológico para el inversor e inversora, ¿de acuerdo? Sería un punto de inflexión incluso. Ya os digo que esta sería la línea a la que nos enfrentaríamos, una de las líneas más peligrosas, y que de traspasarse en un escenario, ya os digo, bastante más complejo, bastante más complicado de ver, podría efectivamente llevar a una situación, digamos, quizá de pánico entre el inversor, ¿no? Por estas caídas quizá tan pronunciadas en tan pocas sesiones. Vemos que aquí en los máximos estaban en torno a 66, 66,20, 66,30, ¿de acuerdo? 76, perdón. Efectivamente hemos observado otros puntos máximos durante el año, también de manera similar a como lo viéramos en el Brent, efectivamente durante el segundo trimestre, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver algunos de ellos. Y, por supuesto, se repite la misma estructura. Tenemos una estructura de mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Desde, pues ya os digo, desde principios de año. Habéis visto cómo la tendencia creciente se mantiene. En ningún momento observamos canal lateral. Observamos un canal creciente que hasta, como podéis ver aquí, hasta las últimas sesiones, en este caso hasta principios de octubre, ¿de acuerdo? Principios del último trimestre, es cuando hemos empezado a observar estas caídas pronunciadas. Evidentemente tenemos que estar alerta, estar al tanto de cómo esas políticas relativas al crudo afectan a la evolución de este activo. Vamos a ver qué sucede con el oro. Ha tenido, efectivamente, como veis, un repunte al alza bastante importante. Aquí sí que podríamos observar quizá un muy pequeño, ¿de acuerdo? Un muy pequeño canal lateral, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, esto se ha iniciado a finales del tercer trimestre, ¿de acuerdo? Si veis aquí en el gráfico, efectivamente estamos viendo cómo desde finales de agosto aproximadamente hasta pues aproximadamente la segunda semana de octubre, unas sesiones bastante más positivas para el dólar, se metía en este canal lateral
Fijaos, sin embargo, todo en gráfico diario, fijaos, sin embargo, qué caídas ha experimentado este activo, ¿de acuerdo? Recordemos que el oro históricamente ha sido siempre un valor refugio, ¿de acuerdo? Y nos hemos enfrentado a varios niveles de caída, en este caso, ya que aquí lo que vemos es una estructura, como veis, de máximos decrecientes, ¿de acuerdo? Aquí lo que veis, si lo extrapolamos a principios de año, lo que podéis ver efectivamente es cómo hemos pasado de estar en unos niveles relativamente altos, por encima de los 1.330, de los 1.340, casi rozando esos 1.400 en las expectativas más positivas, en las expectativas más positivas, más halagüeñas, perdón, cómo hemos pasado de eso a los niveles actuales, como veis aquí, 1.230, 1.231. Recordemos que el oro históricamente ha sido un valor refugio y sigue siéndolo un valor refugio, uno de los valores refugio por excelencia para el inversor e inversora, ¿de acuerdo? ¿A qué se debe esto? El oro actúa, digamos, como un contrapeso para el dólar, ¿de acuerdo? Esto significa, en términos generales, que ante expectativas de revalorización negativas para el dólar, el inversor o inversora siempre acude de manera natural a algunos activos, entre ellos siempre está el oro, otros de ellos pues pueden ser, por ejemplo, el franco suizo o la divisa japonesa, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco más en detalle cuáles son esos puntos de calor, podríamos decir, a los que nos hemos ido enfrentando en lo que va de año, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, vamos marcando un poco en el gráfico dónde han estado esos máximos, ¿de acuerdo? Uno de ellos lo vemos en el mes de mayo, en torno a 1.320, un poquito por arriba, 1.321 quizá. El siguiente lo vemos en el mes de junio, aún en el segundo trimestre, ¿de acuerdo? Aquí ya estábamos más cerca de la línea crítica de 1.300 puntos, que se rompió, como decimos, a mediados de junio y a partir de la cual se acentuó la caída hasta los 1.230 aproximadamente que barajamos ahora. Efectivamente, como veis, esto confirma lo que decíamos anteriormente, máximos decrecientes, una estructura bajista, una estructura que efectivamente ha sido constante durante todo el año, negativa constante durante todo el año, y vemos aquí otros puntos que se han atravesado de manera sistemática, de manera sustancial a lo largo de este año, ya decimos convulso a nivel global, ¿de acuerdo? Y sobre todo fundamentado en las decisiones del presidente de Estados Unidos, ¿no? De Donald Trump, entre otros factores, evidentemente, y que han movido sobremanera el valor de este activo, ¿de acuerdo? Perfecto, hasta aquí yo creo que está todo bien, ¿verdad? ¿Me seguís oyendo correctamente? Perfecto, veo aquí, me formula una pregunta Marcos. A ver qué pregunta Marcos. Bueno, el escenario alcista, que sí creo que el escenario va a ser alcista si se cumplen las previsiones. Efectivamente, como ya sabéis, todo depende de cómo las noticias macroeconómicas en este sentido afecten a la cotización de estos activos a corto plazo, por supuesto, porque es el primer momento para nosotros para empezar, para sentarnos a la mesa a decidir, a debatir. Si me preguntáis por algún escenario económico en concreto, en el de Estados Unidos, efectivamente veo que los datos macroeconómicos, como es menester, históricamente han demostrado ser muy sólidos, ¿de acuerdo? Y efectivamente, pues bueno, pues esto se está traduciendo efectivamente en los cambios que estáis viendo en los índices, pese a que ahora tenemos unas tendencias muy negativas, como podíamos ver anteriormente, ya lo veis aquí, en algunos índices estadounidenses que han marcado máximos históricos, S&P 500, Nasdaq, ¿de acuerdo? Dow Jones, quizá en menor medida, veíamos que el Dow Jones lastraba un poquito más al desempeño de Estados Unidos y de los otros dos índices que actúan un poco más como arietes, ¿de acuerdo? Aún así, las perspectivas económicas para nosotros descansan mucho sobre la evolución de la renta variable, es decir, qué sucederá a nivel de análisis fundamental con las compañías, en este caso Estados Unidos, y es perfectamente extrapolable a Europa, ¿de acuerdo? Me preguntabas en el petróleo, las expectativas alcistas, pues efectivamente vamos a volver al Brent, ¿de acuerdo?
podemos observar una pequeña corrección al alza. Creemos que en el corto plazo es perfectamente posible, si bien, evidentemente, los niveles de $100 por barril, como marcaban algunos analistas, algunos expertos, nosotros las vemos bastante más complejas, bastante más complicadas de alcanzar, ¿de acuerdo? Son niveles bastante golosos, por así decirlo, si me permitís la expresión, y en el corto o medio plazo, al menos hasta finales de año, serían bastante complicados de observarse, ¿de acuerdo? Respecto a, bueno, creo que nos hemos dejado algunos puntos importantes. Vamos a ver un poco más acerca de la divisa, ¿de acuerdo? Vamos a ver el cruce, por ejemplo, con el euro, ¿de acuerdo? Perfecto, lo tenemos en diario también, ¿de acuerdo? Ya sabéis que aquí generalmente para hacernos una lectura, una visión profunda, una visión más de fondo, es preferible utilizar gráficos en diario, ¿de acuerdo? Si lo cambiamos a gráficos cada hora o cada 4 horas, lo que tendremos es una visión más para el corto o medio plazo, ¿de acuerdo? Veis aquí, efectivamente, como en el caso del euro-libra, ¿de acuerdo? Desde, pues aproximadamente, vamos a marcar aquí desde finales bueno, principios del segundo trimestre, mejor dicho, hemos presentado una estructura también creciente, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí. Vamos a marcarlo aquí en el gráfico, ¿de acuerdo? Como podéis ver, tenemos aquí una estructura creciente, ya os digo, bastante evidente, lo marcamos en el gráfico, pero es bastante evidente. Y hemos tenido aquí alguno de los puntos, bueno, el principal punto de inflexión, como veis aquí, este máximo que se alcanzó, pues como podéis ver, a finales de agosto, como digo, un mes estacional, y bueno, más motivado por los movimientos del Banco Central Europeo y de la Fed norteamericana que por cualquier otra cosa. También, evidentemente, por los comunicados, por los comentarios, efectivamente, del Banco Central de Inglaterra. Aquí empezamos a ver una estructura decreciente, ¿de acuerdo? Sobre todo motivada, como bien sabéis, como es conocido por todos vosotros, por la materia del Brexit. Me dicen que no se escucha. No sé si ahora podéis escucharme bien. Vale, confirmarme si me podéis escucharme. Nos decía nuestro compañero Diego que había algún problema. Perfecto. Me confirma José Francisco que todo está correcto. Perfecto, pues continuamos. Como podéis ver aquí, como iba diciendo, las siguientes comparecencias a partir del mes de septiembre relativas al Brexit, efectivamente, como sabéis, existe ese dilema, ese pequeño dilema sobre si nos vamos a enfrentar a un Brexit duro o un Brexit blando. En el primero de los casos, efectivamente, las directrices por parte del Banco Central de Inglaterra serían bastante más exigentes. Estaríamos hablando de bueno, un escenario en el que el Banco Central de Inglaterra y sus principales cabezas de serie, sus principales dirigentes, plantean, pues efectivamente, mantener varias de las ventajas a nivel de comercio, a nivel de interacciones y transacciones con otros países o regiones económicas que ya tuvieran, ¿de acuerdo?, antes de embarcarse en esta medida o en esta, digamos, en esta salida de la Unión Europea. ¿Cuáles son los niveles que contemplamos, los niveles de caída o las posibles líneas de soporte que contemplamos? Pues bueno, la más lógica está aquí, como veis, en torno a 0,8730, 0,87 quizá 28. Es una de las líneas de soporte que se han atravesado, bueno, que se han tocado más bien, nos han llevado a atravesar en los últimos días, perdón. Y como veis, efectivamente, más en concreto, en la jornada, en la sesión del 10 de octubre, se tocó este máximo, ¿de acuerdo?, que ya se había tocado en otro momento, como veis aquí, en el mes de junio, ¿de acuerdo?, justo a la entrada de verano, ¿de acuerdo?, en este momento en el que comenzó la ascensión del par euro-libra, ¿de acuerdo? Algunas otras líneas que cabe contemplar, que cabe no perder de vista, ¿de acuerdo? Las tenemos aquí. Tenemos otra muy cerca de la anterior, en 0,8702, aproximadamente la línea de los 0,87, un poquito más arriba quizá, 0,8705, ¿de acuerdo? Estas de momento son los puntos peligrosos, los puntos de calor a los que nos podemos enfrentar. Efectivamente, como podéis ver aquí, tendríamos algunas otras líneas de soporte, quizá, algunas otras líneas posibles que, de haber una corrección a la baja, se atravesarían, creemos que de manera relativamente sencilla, como esta que tenemos aquí, en 0,8773 aproximadamente, ¿de acuerdo? Al final
Sabéis que todo está más motivado por, bueno, cuáles sean los resultados en esos siguientes comunicados del Brexit, que, como sabéis, tendrá lugar, esa comparecencia final tendrá lugar en el próximo mes de marzo y que dictaminará de manera, pues entendemos que absoluta, de manera definitiva, cuáles van a ser las relaciones, ya no solo comerciales, sino las relaciones políticas, socioeconómicas de Gran Bretaña, de acuerdo, de Inglaterra, con el resto de la Comunidad Europea, ¿de acuerdo? Como alguna otra divisa, de acuerdo, ya saliendo un poco de las divisas principales, podemos comentar a título personal y de manera adicional, de acuerdo, algunos otros pares más exóticos como el euro, lira turca, y también vamos a abrir el par que cruza con el dólar, ¿de acuerdo? Importante también tener en el punto de vista estas dos divisas, ¿de acuerdo? Efectivamente, como siempre veis en el gráfico en diario, la evolución desde principios de año, como podéis ver aquí, ha sido fantasmagórica. Es decir, tenemos una estructura ya no de máximos crecientes, sino una suerte de curva, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, acompañada en sus pequeños cambios de tendencia, muy breves cambios de tendencia, que ha estado, como veis aquí, indicada por las medias móviles, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí abajo, a 12, 26 sesiones. El escenario en Turquía, sabemos que ha sido un año complicado para Turquía, ¿de acuerdo? Ha habido periodo de elecciones, reelección de Erdogan, como ya sabéis todos, y efectivamente la devaluación de la lira turca creo que ha sido algo bastante evidente y algo que efectivamente no solo ha afectado a Turquía, sino que ha afectado también a otros países emergentes como Rusia, como Sudáfrica, países de Latinoamérica como Argentina, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto, evidentemente, también ha afectado a la renta variable, ¿de acuerdo? Si marcamos aquí, en concreto para la lira turca, marcamos aquí BVA, que como sabéis, pues tiene un importante peso en Turquía a través de su filial de Garanti, ¿de acuerdo? Veis cómo esto, hacia algún punto, a mediados del año, quizá durante el mes de julio, como veis aquí, ha marcado un peligroso gap, ¿de acuerdo? Cayó desde la barrera de los 6 euros por acción en poco tiempo, ¿de acuerdo? Hasta vemos aquí aproximadamente los 5,50, cayó una media 50 céntimos en muy poco tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, al final la presencia de BVA, del banco, como sabéis, uno de los bancos de referencia en el sector para España, para el IBEX 35, ha perjudicado sobremanera ha perjudicado y evidentemente va a seguir perjudicando en sus cuentas de resultados, ¿de acuerdo? En sus cuentas de pérdidas y ganancias y en su balance de situación, ¿de acuerdo? Por la poderosa y en este caso, como vemos, peligrosa exposición que tiene dentro de Turquía. Como digo, volviendo a las divisas, ¿de acuerdo? En cuanto al euro, lira turca y el dólar, lira turca, como veis, tiene una estructura bastante similar, ¿de acuerdo? Hemos visto cómo hemos ganado una revalorización, en el caso del euro, lira turca, muy cercana al 60%, el 60% desde principios de año, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una subida desde niveles, ya os digo, por debajo de los 3,60 euros, perdón, liras turcas por euro, ¿de acuerdo? Hasta los niveles máximos que llegamos a alcanzar, como veis aquí, ¿de acuerdo? Por encima de los 7,80, ¿de acuerdo? Esto, como veis, es una barbaridad, ¿de acuerdo? Y también ha pasado algo muy similar en el caso del dólar lira turca, ya que son activos en este sentido que funcionan de la misma forma. Estos dos pares de divisa, lo comentaba ahora unas jornadas, ¿de acuerdo? En Gestión a Radio, ¿de acuerdo? En el canal económico de las ondas hercianas, efectivamente vemos cómo de manera similar, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar las notificaciones, de manera similar aquí el dólar ganaba ese diferencial con respecto a la lira turca que llegó a estar por encima de 6,80, 6,85, ¿de acuerdo? Efectivamente, aquí hemos visto una pequeña reversión a la baja desde ese momento hasta los 5,73, 5,75 liras turcas por dólar que tenemos en la actualidad, ¿de acuerdo? Quizá por niveles por niveles de entrada anteriores que hemos observado, si ponemos quizá el gráfico en una periodicidad menor, ¿de acuerdo? A 4 horas, podemos ver aquí de manera un poco más concreta cómo efectivamente las políticas que se han llevado a cabo en Turquía, pues un poco para drenar
o para frenar, mejor dicho, esa caída notable y sustancial de la lira turca, pues efectivamente han hecho que se recorte ese diferencial, ¿de acuerdo? Aquí vemos la estructura de máximos decrecientes a la que nos hemos ido enfrentando desde, pues ya os digo, vamos a ver aquí los máximos que teníamos casi en 7, ¿de acuerdo? En 7 dólares, en 7 liras turcas por dólar, ¿de acuerdo? Esto fue aproximadamente en el mes de agosto, cuando efectivamente veíamos también de manera paralela cómo afectó a BBVA, ¿de acuerdo? En este tramo, como podéis ver, hacia la segunda quincena del mes de agosto, como unas caídas aquí que se recuperaron levemente a finales de septiembre, ¿de acuerdo? Pero que han vuelto a experimentar una reversión a la baja, ¿de acuerdo? Y una reversión bastante fuerte, como podéis ver. Estamos hablando de un nivel de 5,70 euros por acción hasta un nivel de 5, ¿de acuerdo? Que sería su siguiente, en este sentido, barrera o soporte bastante peligroso en el caso de cruzarse, ¿de acuerdo? Conllevaría una progresiva, una paulatina devaluación del valor de este activo, ¿no? Del banco, como decimos, uno de los bancos de referencia en España. ¿De acuerdo? Un poco a título de repaso. No sé si tenéis alguna pregunta, queréis comentar algo, echáis en falta alguna información más relativa, por una parte, a datos macro, por otra parte, quizás renta variable, algo de renta fija, que bueno, efectivamente, si hacemos un pequeño repaso, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco qué sucede con la renta fija. Perfecto, aquí lo podéis ver. Bueno, como ya sabéis, la renta fija es otro de los refugios que el inversor, que vosotros mismos, de acuerdo, como inversores, escogéis en el momento en que la renta variable, en momentos como ahora, en los que la renta variable presenta una estructura compleja, de acuerdo, presenta, digamos, un panorama negativo, un panorama quizá convulso, más que negativo, convulso, ¿de acuerdo? Porque al final, como sabéis, la economía son ciclos. Estamos en un ciclo menos halagüeño para la economía, que, sin embargo, evidentemente, tiene que tender digamos, a una corrección en el caso de la renta variable, como veíamos en la renta variable española, que tiene que tender al alza, ¿de acuerdo? Ahora mismo, pese a los niveles tan bajos en los que estamos, ¿de acuerdo? Niveles a los que no nos hemos enfrentado, estamos cerca de niveles a los que no nos hemos enfrentado desde 2016, pese a eso, tenemos que tener en cuenta que la valoración de las compañías del selectivo español es positiva. Podremos hacer algún hincapié en sectores concretos, ¿de acuerdo? Quizá en el sector farmacéutico, que como sabéis ha sido el sector que por excelencia ha estado encarrilando los resultados del IBEX durante una parte notable del año. Algunos ejemplos concretos de este sector, quizá Almirall, ¿de acuerdo? Que ha cerrado ya proyectos con su último fármaco, que va a empezar a comercializar, ya os digo, en Alemania y posteriormente en el resto de Europa, ¿de acuerdo? Y por otra parte, algunas otras compañías como Faes Pharma o Biosearch, que ya podéis observar que bueno, han tenido una revalorización muy fuerte desde principios de año y están encabezando pues las listas del selectivo español, ¿no? Ya no solo de lo que respecta al IBEX 35, sino del mercado continuo español. Y, bueno, efectivamente también había otras compañías ya más con sesgo o carácter energético, de acuerdo, que han presentado proyectos muy interesantes, como pueden ser, sin ir más lejos, Siemens Gamesa, que continúa con su carrera, su rally alcista en busca de esa consolidación a nivel internacional, cerrando proyectos en Australia, en Estados Unidos y en otros países, ¿de acuerdo? Lo cual efectivamente se tiene que evidenciar, se tiene que traducir en unos resultados positivos dentro de su balance, quizá con con un aumento de sus costes fijos, efectivamente en busca de esa internacionalización. Y bueno, otros sectores quizá que al contrario son más de carácter cíclico y están quizá lastrando al IBEX 35, al selectivo español, que pueden ser la banca, ¿de acuerdo? Estamos pendientes todavía, como sabéis, de conocer la resolución, las directrices del Tribunal Supremo en lo que respecta a el interés bancario, ¿de acuerdo? Si el interés bancario relativo a la hipoteca, si es asumible por el cliente o si es, por el contrario, la entidad bancaria la que lo tiene que asumir. Esto también será un importante catalizador, estos resultados serán un importante catalizador para pues efectivamente, como sabemos, para el IBEX 35 y concretamente para el sector bancario. Además, efectivamente puede haber un efecto contagio, valga la redundancia, para efectivamente otros países de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Para el sector bancario dentro de la Unión Europea.
¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta que España, pese a ser uno de los periféricos, quizá uno de los países periféricos, y estar en otra línea en lo que respecta a prima de riesgo con respecto, por ejemplo, a Alemania y Francia, potencias a nivel europeo, España todavía sigue teniendo una relevancia importante en este sector, con lo cual tenemos que estar muy pendientes de lo que sucede para la banca española, BVA, Santander, otros bancos quizá de menor peso. También ojo en Bankinter, ¿de acuerdo? Que después de unas pequeñas caídas ha experimentado una reversión al alza bastante interesante. Tenemos que estar muy pendientes de lo que sucede aquí. No sé si queréis comentar alguna cosilla más. ¿Queréis que repasemos el Nikkei? Perfecto. Vamos a ver qué sucede con el índice japonés. Vamos a ver. Perfecto, aquí tenemos Nikkei. Pues como siempre, ya sabéis, estamos con el gráfico a 4 horas, vamos a ponerlo en diario para tener una visión más interesante y más de largo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora mismo estamos en 21.888, ¿de acuerdo? 21.000 puntos, muy cerca de los 22.000. Ya hemos visto ese máximo, ¿de acuerdo? Ya lo hemos tenido aquí y lo hemos tenido concretamente, como veis, en la sesión del pasado 1 de octubre, a principios de octubre. Esta caída, esta corrección a la baja, como decíamos al principio del Morning Comment, ha estado, como sabéis, motivada por el efecto colateral que están teniendo los encontronazos entre Estados Unidos y China en el resto del continente asiático, no solo para el Nikkei, sino para el resto de bolsas de ese gigante dormido, ¿no? que es Asia. Aquí en el Nikkei vamos a ver cuáles son algunas de las líneas o niveles más interesantes que cabe contemplar. Una de ellas, creo que está bastante clara, la tendríamos aquí en 21.623, ¿de acuerdo? Es la siguiente línea lógica de soporte, ya que, bueno, la que vemos aquí más cercana, que se atravesó hace poco, estaba no mucho más arriba en 21.752, ¿de acuerdo? Algunas otras líneas que cabría contemplar en caso de que este efecto contagio de China siga teniendo peso, siga teniendo relevancia, la tendríamos aquí, ¿de acuerdo? En 21.292. Esto, como digo, es un escenario que efectivamente sería complicado para el índice japonés. No hay que olvidar, como decía anteriormente, que Japón, de manera consistente y sólida desde 2012, ha tenido unos resultados bastante más positivos en lo referente al PIB, en lo referente a los datos de empleo, inclusión de género como ya os digo, en el sector laboral y una mejora en las infraestructuras, una mejora técnica en las infraestructuras, ¿de acuerdo? Al final, algunos de los principales catalizadores para la economía de un país han prestado o han ido mostrando paulatinamente mejores cifras, mejores números desde la entrada del presidente Abe, ¿de acuerdo? Como sabéis, el promotor del término Abenomics, ¿de acuerdo? Esa digamos, tendencia económica que efectivamente se ha traducido en una solidez para el índice Nikkei. Como veis aquí, la estructura desde principios de año ha sido muy interesante. Empezábamos el año con caídas, ¿de acuerdo? Con caídas bastante sustanciales, también por encima de los 23.000 puntos y como veis aquí, de manera sólida, de manera consistente, desde finales del primer trimestre hasta prácticamente, como veíamos el 1 de octubre, la estructura, como veis, no deja lugar a dudas, ha sido creciente y esto evidentemente en una visión, una perspectiva a largo plazo, debería traducirse en una pequeña reversión al alza desde los niveles en los que estamos ahora, quizá con una caída un poco más pronunciada, y ya que tenemos esta situación, como veis, de contagio, de efecto contagio, que podría llevarnos a un rebote a esta línea de soporte, ¿de acuerdo? En 21.292, aproximadamente 21.290, y que en otro escenario negativo, pues quizá podría llevarnos un poquito más abajo la siguiente línea lógica, aunque un poquito más complicada de alcanzarse, sería muy cerca de la línea de los 20.000 puntos, 20.300 en este caso. Esto en un escenario, como digo, bastante más negativo que de momento no se ha observado desde hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? No se ha observado, como veis aquí, desde el 23 de marzo, la sesión del pasado 23 de marzo. Es complicado llegar a estos niveles teniendo en cuenta, como digo, la solidez y la consistencia del modelo japonés. Sin embargo, hay que tener un ojo puesto, como digo, en estas posibles líneas de soporte. En alguno de los casos, pues alguna de estas líneas podría transformarse en resistencia o en punto de pullback, ¿de acuerdo? En punto de reversión alcista. Pero en este sentido tenemos que estar, yo creo que, más prudentes, más pendientes y observar qué sucede si volvemos a experimentar algunos de los puntos
clave que, como veis, estoy marcando en el gráfico y que hemos tenido aquí un pequeño canal, quizá un pequeño canal lateral, ¿de acuerdo? Con una limitación máxima que está muy en torno a los 22.950 puntos por arriba y quizá por abajo, salvo esta pequeña, digamos, lo que podríamos considerar una ruptura de canal, que estaría a la baja en torno a 21.620 puntos, ¿de acuerdo? Con lo cual, para el índice japonés, las expectativas, ya os digo, hasta al menos finales de año, quizás son de una pequeña caída, quizá un poquito más pronunciada, que nos lleve a estas líneas de calor, por así decirlo, a estas líneas de soporte. Alguna de ellas podría transformarse en resistencia, pero que en el largo plazo efectivamente no van sino a pues confirmar la solidez desde 2012 del índice japonés, ¿de acuerdo? Me preguntáis si puede remontar el DAX. Perfecto. Vamos a ver, porque me habéis lanzado ya un par de preguntas del DAX, ¿de acuerdo? El DAX efectivamente se despertó ayer con un gap bajista. No ha sido el único día, de hecho. Y efectivamente, como bien comenta José Francisco, bueno, este gap también se observó en el Stoxx, en el Eurostoxx 50 y en el IBEX, efectivamente, como veíamos en el gráfico anteriormente. Sí, continúa diciéndonos José Francisco que a lo largo del día el gap se cubrió en todos los índices menos en el DAX. ¿Se puede interpretar como mayor debilidad del DAX respecto al resto de índices? Pues vamos a ello, ¿de acuerdo? Vamos a ver el DAX, ¿de acuerdo? Efectivamente, con este gap que vemos aquí, el que nos señalaba José Francisco, ¿de acuerdo? Si se traduce en una mayor debilidad por parte de Alemania, pues efectivamente no se traduce en eso. Sabemos que históricamente Alemania perdonad, como principal potencia económica europea, de acuerdo con niveles de solvencia económica fuertes y con una recuperación, sobre todo en el sector automovilístico, muy sólida, efectivamente ahora continúa más bien pagando un poco los efectos adversos de las políticas comerciales. Sin embargo, estamos viendo unos niveles que efectivamente, pese a ser muy peligrosos porque no se habían alcanzado antes desde principios de año, efectivamente, aún así no apuntan a una mayor debilidad del DAX con respecto a otros índices, ¿de acuerdo? O con respecto, al final, se traduce en quizá una mayor debilidad de Alemania con respecto al resto de países, que es lo que proponía José Francisco. Nosotros, efectivamente, estamos bastante seguros en lo que respecta al DAX, ya que los resultados que ha presentado durante el año, como veis, han sido buenos. Aquí con unas líneas de Fibonacci en las que hemos marcado algunos posibles puntos de soporte y de resistencias, veis como al final, pese a tener una estructura, al menos desde el mes de mayo, de máximos decrecientes, ¿de acuerdo? Que efectivamente han sido motivados, como decíamos, por los efectos negativos de las políticas comerciales, efectivamente no han sido tan pronunciados como podían haber sido, ¿de acuerdo? El mercado inteligentemente empezó a descontar esta posible evolución negativa y pese a estar en unos niveles muy bajos, ¿de acuerdo? Los niveles creo que más bajos en lo que va de año, por lo menos en 2018, de momento no tenemos motivos para pensar que esto va a seguir empeorando hasta niveles que nos lleven por debajo de los, quién sabe, por debajo de los 10.800 puntos, de los 10.700, incluso romper la barrera de los 11.000 sería algo un tanto complicado, ¿de acuerdo? Porque es un escenario en el que hace mucho tiempo que no nos hemos visto, ni siquiera con las políticas que estamos observando ahora y que efectivamente están lastrando un poco el resultado del selectivo alemán. Efectivamente, ahora mismo estamos en un punto en el que el DAX, como veis ahora, en 11.263, 11.264, como veis es un punto, vamos a ver cuándo fue la última vez que se alcanzó. Como podéis ver, estamos hablando de 2016, ¿de acuerdo? Finales de 2016. Efectivamente, pese a ser algo que preocupa al inversor, sobre todo al inversor que tiene una fuerte exposición tanto a renta variable como a renta fija en Alemania, creo que es un punto de soporte al que podríamos considerar, bueno, eso mismo, un punto de soporte, ¿de acuerdo? Podríamos considerarlo como un punto para reversión al alza, ¿de acuerdo? Al menos para recuperar los niveles un tanto más sólidos, un tanto más estables que observábamos en sesiones anteriores. Porque al final, como podéis ver, nos hemos movido siempre en cifras bastante, bueno, en líneas, mejor dicho, en líneas de soporte barra resistencia bastante parejas, ¿no? La última de ellas la veíamos en torno a 11.495. Teníamos una línea anterior, posiblemente catalogable como línea de resistencia, efectivamente, como veis aquí, en torno a los 11.800.
Las siguientes líneas, como veis, ya estaban por encima de los 12.000 puntos, 12.200 quizá, y las siguientes muy cercanas e incluso por encima de los 12.500. De momento no tenemos motivos para pensar, pese a lo que veis en el gráfico, que esta situación va a seguir perjudicando al DAX alemán. Evidentemente estamos pendientes de saber efectivamente cómo pues todo lo anteriormente comentado en materia macroeconómica va a afectar al índice alemán, pero de momento, como ya dijéramos del IBEX 35, en el índice alemán también hay buenos valores en bolsa que efectivamente están actuando como carril, ¿de acuerdo? Como carrilete, podríamos decirlo, si me permitís la expresión, para el índice. No tenemos de momento motivos para pensar que esta situación se puede seguir agravando y podemos seguir experimentando niveles mucho más bajos, ¿de acuerdo? Porque está en un punto ahora mismo, como podéis ver, incluso de compra, ¿de acuerdo? De posiciones en largo. El inversor ya está descontando todos esos posibles efectos adversos y trabajando de manera positiva con el índice, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna otra pregunta. Perfecto. Pues bueno, aquí, como veis, esto ha sido un pequeño resumen de lo que tenemos en mente, de lo que tenemos previsto para la sesión, la jornada de hoy y las jornadas que quedan hasta final de semana. Esto ha sido todo. Muchas gracias por asistir al seminario. Mi nombre es Miguel Momovela, analista de XTB. Muchas gracias y buenos días.